Bueno, pues Adolfo, muchas gracias por venir a hablar con nosotros. La primera cuestión sería, por favor, si puedes brevemente presentarte quién eres y qué es lo que haces. Pues soy Adolfo Estalella, trabajo como antropólogo, actualmente estoy vinculado, bueno, trabajo para el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y pues me dedico básicamente a la investigación desde hace desde hace 8 años. Previamente he estado trabajando en Barcelona, donde realicé mi tesis hace un par de años y ahora pues he regresado a Madrid, que es donde siempre he vivido. Y antes de esto, pues bueno, he trabajado como periodista, escribiendo sobre todo en temas de tecnología y derechos de propiedad intelectual y demás. Pero bueno, en un determinado momento di el salto a la antropología. ¿Cuáles son tus Y líneas de investigación? ¿En qué estás trabajando? pues me interesa mucho, durante los últimos años me interesa mucho todo el tema de la cibercultura, las tecnologías digitales, me interesa mucho también la ética de la investigación. Y actualmente, y muy vinculado al 15M, pues los estudios urbanos, la antropología urbana, ¿no? Y sigo manteniendo un pie en, eh, en el interés por la cibercultura, por las transformaciones que las tecnologías digitales están introduciendo en nuestra sociedad. Muy bien, y estás también haciendo una etnografía de la Asamblea de Lavapiés, tengo entendido, ¿no? Sí, exacto. Actualmente, en colaboración con otro antropólogo del CSIC, con Alberto Corsín, estamos haciendo un trabajo con la Asamblea de Lavapiés, intentando pensar en el 15, la relación del 15M con lo urbano. Es decir, de qué manera el 15M y sobre todo las asambleas imaginan lo urbano, imaginan la ciudad y elaboran formas particulares de practicar la ciudad, ¿no? E incluso hacen unas propuestas políticas muy particulares que están en muchas ocasiones vinculadas a lo urbano y a la ciudad. Vale, después nos cuentas sobre eso. La primera pregunta es como la gran pregunta que estamos haciendo en esta serie de conversaciones. El 15M, ¿qué es lo que es? ¿El 15M qué es lo que es? El 15. Pues no sé, supongo que lo bueno del 15M es que eh, bueno, cada uno puede hacer un relato muy distinto. En mi caso yo intento hacer, bueno, regreso a lo que acabo de decir, un relato del 15M a través de la ciudad. O sea, como la asamblea de Lavapiés, las asambleas en general y la asamblea de Lavapiés en particular, pues propone una forma de vivir la ciudad, ¿no? De practicar la ciudad. Así que, ¿qué es el 15M? Pues es, desde esta perspectiva, una manera de practicar la ciudad, una manera de plantear un cierto derecho a la ciudad, una manera de que algunos se legitimen como un sujeto político que tiene derecho a una cierta ciudad y que la pone en práctica, por otro lado. Ujú. ¿Tú has participado en las acampadas, las movilizaciones de cierta forma o simplemente has observado o has mezclado o cómo? Bueno, no participé en la acampada, de hecho, cuando se produjo la acampada, el 15 de mayo estaba en Barcelona, bueno, no estaba en Barcelona, estaba a punto de salir para Barcelona porque defendía justo mi tesis. Y cuando estaba allí había una amiga que me llamó desde Madrid y me decía, no te puedes imaginar lo que está ocurriendo aquí. Ella conocía lo que había escrito sobre mi tesis y le recordaba sistemáticamente a ello, porque bueno, yo abordaba el tema de las esperanzas tecnológicas, como las tecnologías digitales se han convertido en determinados contextos, en particular en el de los bloggers durante algunos años, en una herramienta que generaba todas unas expectativas de futuro sobre la transformación de la política, de los medios de comunicación, de la ciencia. Entonces, claro, ella de alguna manera asoció algunas de las cosas que estaban ocurriendo en la acampada, ¿no? Y muy vinculada a la movilización de Internet con esta idea de las esperanzas tecnológicas. No participé en la acampada. Después, cuando llegué, regresé a Madrid al cabo de una semana y empecé a conocer la acampada. De repente empezó a, a fascinarme lo que estaba ocurriendo allí. Y después sí acabé involucrándome más tarde directamente en la asamblea, que curiosamente sí que he encontrado algunos de los compañeros y colegas de la asamblea que les ocurrió lo mismo.
La acampada les parecía muy complejo integrarse, pero después sí que se integraron de lleno en la asamblea. Y me parecía importante, o sea, me parecía, o más bien nos parecía, que era demasiado importante y relevante lo que estaba ocurriendo para no tratar de, de aproximarnos a ello y elaborar un relato, ¿no? Uno más de los muchos que se han elaborado, pero desde luego merecía la pena intentar elaborar un relato de lo que está ocurriendo y lo que ocurre ahora, claro. Has comentado un poco el tema de tecnología, bloggers, ese tipo de cosas. ¿A ti qué papel te parece que han tenido las TIC en, no sé, en la difusión? No creo que hayan quizá provocado este tipo de revueltas, pero ¿qué papel te parece que han tenido en todo esto que ha pasado aquí? Mm. Bueno, hay como... eh, o sea, yo ahora sobre todo tengo preguntas, a pesar de llevar 6 meses, ¿no? Pero después de 6 meses conviviendo con la asamblea, sobre todo con la gente de dinamización de asambleas, que es con la que más contacto tengo, tengo sobre todo preguntas y en torno a las TICs en particular, ¿no? Internet, las tecnologías digitales. Creo que hay dos puntos hay un punto de inflexión muy singular que se produce el 15M en el tipo de utilización de Internet. Hay todo un proceso de agitación desde enero, yo creo, que está promovido o está propiciado, en el que influyen, por ejemplo, Wikileaks, en el que influye Anonymous. Entonces hay toda una serie de despliegue a través de páginas web que convocan a manifestaciones, blogs de Anonymous que comienzan a surgir desde finales del 2010, que también promueven acciones en el espacio público. Bueno, Democracia Real Ya, que surge y aglutina todos esos intereses. Acciones como las de Estado del Malestar, que hacen un uso intensivo de las tecnologías digitales y nuevamente lo vinculan al espacio público, porque su propuesta es reunirse una vez a la semana el viernes, todos los viernes en una plaza pública, ¿no? Bueno, toda una serie de tecnologías que se están utilizando y que tiran de las grandes infraestructuras de Internet. Blogger, WordPress, Facebook. Y después de repente llega la acampada. Y hay un punto de inflexión donde ya no se convoca una manifestación que no es un evento efímero, sino de repente una acampada que ocupa. Pero de repente hay también un paralelismo porque en las tecnologías digitales hay también un giro. Y entonces ya no se tira de los grandes servicios, sino que de repente la acampada no solo que monta su infraestructura física, sino que monta también su propia infraestructura digital, ¿no? Entonces hay ahí un giro, una infraestructura digital que además tira el software libre y que hace del software libre uno de sus estandartes y que después impregna también todo, una gran parte del imaginario del 15M, ¿no? En vuestro caso, por ejemplo, cuando pensáis que el proyecto que estáis haciendo tiene que ser copyleft y lo colgáis en la web. En el caso de en el caso de todo el proceso de documentación que hay de la asamblea, de las asambleas y de la acampada, ¿no? De las fotografías o buena parte de la documentación explícitamente se declara como copyleft, ¿no? Entonces, o sea, tenemos por un lado entonces que las tecnologías digitales y particularmente las tecnologías del software libre, de la cultura libre, se convierten de un lado en la infraestructura que soporta una gran parte bueno, de las prácticas del 15M, pero también se convierte en el lenguaje a través del cual el 15M en muchas ocasiones piensa la horizontalidad, piensa la participación, piensa la apertura, piensa la transparencia. Entonces yo creo que esos dos niveles son interesantes, ¿no? Y después, bueno, un montón de cuestiones que podemos empezar a pensar podemos contrastarlo con algunas imágenes y algunas visiones muy pesimistas de qué están haciendo las tecnologías digitales con la ciudad, ¿no? Tecnologías para la monitorización, tecnologías que en ocasiones, bueno, nos reducen a usuarios pasivos, es decir, podemos utilizarlas como sistemas de geolocalización y demás,
Pero de repente el 15M plantea una vinculación entre lo digital y lo urbano completamente distinta, porque lo digital se convierte en una infraestructura que los propios ciudadanos despliegan, que ellos mismos gestionan, que ellos mismos utilizan y que permite apropiarse del espacio urbano de una manera distinta. Entonces ya no se trata únicamente del despliegue de unas infraestructuras que en muchas ocasiones no son ajenas, sino de la constitución de nuestras propias infraestructuras, que permiten además habitar y vivir el espacio urbano de una manera distinta, ¿no? Y transformar el espacio público. Sí, sobre la palabra copyleft, yo siempre digo que esta es una revolución copyleft. Y lo digo más allá del uso de software libre, que son WordPress, sino Blogger y cuestiones de estas. Lo digo por el hecho de que me da la impresión, y bueno, creo que es un hecho que nos estamos concentrando mucho en, hacemos muchas cosas, pero siempre las documentamos y las compartimos. Entonces hay siempre como remezcla de revoluciones, ¿no? Y cuando yo quiera montar una asamblea, ya tengo un montón de casos de éxito, casos de fracaso y manuales que puedo coger, los puedo utilizar, los puedo mejorar, los puedo volver a postear, y estamos compartiendo todo eso. A mí eso me parece novedoso, ¿no? Mm, Bueno, se estaba haciendo en Internet desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Desde, bueno, los últimos 10 años como que el copyleft ha saltado del ámbito del software libre a otros ámbitos, del ámbito general de la cultura, y eso se estaba haciendo, o sea, esa idea de la remezcla, de la reutilización, de la circulación libre, que ha cuajado en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la cultura, pero también en el ámbito de la ciencia, con propuestas como la Open Science y el Open Access. Pero claro, aquí ha cuajado en unos lugares físicos muy concretos. Es decir, la acampada sí se puede pensar como una propuesta eh, que torna, o sea, que traslada todas esas figuras de la horizontalidad, la apertura, la participación al contexto físico. Es decir, ¿cómo serían todas esas prácticas que desplegamos a través de Internet? ¿Cómo serían si las trasladáramos al espacio físico? ¿Cómo serían cuando intentáramos traducirlas al contexto de la ciudad? ¿Qué tipo de lugares tendríamos? Y yo creo que uno de esos lugares es la acampada y otro de esos lugares es la asamblea. Esto se lo he escuchado en el Medialab a Marcos y a Amador Fernández, cuando dicen, bueno, el Medialab es como un Internet físico. Pues la acampada es como una traducción de la cultura libre a lo físico. Como son también otros lugares, ¿no? Como son quizás los hack labs, que se ubican en unos lugares muy concretos, que en general que han sido los centros sociales ocupados. Pero ahí nos encontramos con una relación muy, muy clara entre esas imaginaciones de la cultura libre que vienen de Internet y las imaginaciones de lo urbano. La acampada yo creo que es otro ejemplo en el cual se hibridan esas dos formas de imaginar, por un lado lo digital o vinculado a la cultura libre y por otro lado lo urbano, ¿no? Y bueno, tiene una forma muy concreta, unos modos de gestión muy particulares, unas formas de apertura también específicas, ¿no? Y las asambleas, bueno, podríamos decir lo mismo, ¿no? Ahora entramos en las asambleas, sobre todo en las de barrio, ¿no? Que son las que estás observando, ¿no? Desde el punto de vista personal tuyo, me gustaría saber desde el 15 de mayo, desde el pasado 15 de mayo, en el ámbito de estas movilizaciones, qué es lo mejor que has vivido y lo peor que has vivido. ¿Qué es lo mejor y lo peor? Y estoy hablando de ti, o sea, de tu experiencia personal. Mi experiencia personal es... pues mi experiencia personal, o sea, que he aprendido mucho. Y una de las cosas... O sea, he aprendido mucho de muchas de las personas con las que convivo en la asamblea, ¿no? Porque, bueno, pues mi participación en la asamblea es como la de cualquier otro, es decir, me implico como cualquier otro. Y he aprendido mucho por ejemplo, a hablar y a escuchar. Hablar y a escuchar en público, porque es muy complicado. Eso que en el ámbito académico, una de tus prácticas fundamentales, una de las cosas fundamentales que tienes que hacer es hablar. Cuando das clases, cuando vas a seminarios, cuando asistes a congresos y recíprocamente escuchar, ¿no? Escuchar a los otros, a tus colegas.
Pero hay formas de escuchar y de hablar muy diferentes. Y en particular, para mí las asambleas han sido toda una escuela de aprendizaje a, para saber dialogar y para saber escuchar. Mm, Me produce mucha tristeza, pues y la contraparte, pues la situación de muchas de las personas con las que convivo. O sea, gente que no tiene, gente que lo está pasando mal, bueno, que sencillamente se han quedado sin trabajo y una manera de encontrar uno y se tienen que buscar la vida como pueden, ¿no? Porque ellos al fin y al cabo representan solo una parte de toda esa desazón y toda esa indignación que es la que está en gran medida en el origen del 15M, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues lo único que puedes ofrecer es tu amistad, pero a veces o sea, es complicado bueno, vivir o ser testigo de esa desazón y esa desesperanza. Y bueno, por lo menos las asambleas están ahí como una fuente como un espacio de esperanzamiento, ¿no? Que quizá nos pueda ayudar a sobrellevar estos tiempos. Para mí, el 15M en general y la Asamblea de Barrio quizá en particular han supuesto el reconocer al vecino. Yo llevaba 3 años viviendo en Madrid, venía del extranjero, no conozco a nadie de mi bloque, a nadie, y ahora conozco a 50 personas de mi barrio que me importan. Y nos importamos todos, ¿no? Nos reunimos cuando podemos, hablamos de los problemas grandes, problemas generales que queremos cambiar, democracia real ya, ¿vale? Hablamos de los problemas particulares del barrio, nuestra piscina, nuestro mercado, ¿vale? Y hablamos de nosotros, ¿no? Entonces, en ese aspecto para mí ha sido humanizar la ciudad y de repente encontrarme con vecinos que no los conocía, ¿no? Esta es una gran ciudad, sabemos cómo es todo, los trabajos, el estrés, no sé qué. Con lo cual yo personalmente soy muy feliz con ese... No sé, es lo que tú dices, es que nos queremos, es que nos queremos, nos reunimos allí y nos queremos todos. Que no es poco, creo, ¿no? Claro, esta es o sea, justo esta idea que nombras tú del vecino, ¿no? El vecino y el barrio, porque parece que van uno de la mano del otro. Es una de las cosas que me interesa y que nos interesa. Eh, como las asambleas cómo las asambleas producen barrio, cómo están reinventando la ciudad cuando reinventan el barrio. Eh, que permite además conectarlo con otras formas urbanas políticas previas, ¿no? Como las asociaciones de vecinos que surgen a finales de los 60, que se legalizan en los 70 y donde yo he escuchado o he leído a gente de las asambleas de vecinos hablando de cómo las asociaciones vecinales, una de sus propuestas era uno de sus objetivos era producir barrio de maneras muy diversas, en ocasiones reclamando las infraestructuras que la administración les había prometido, como en el caso de La Usera, con el espacio que han ocupado, ¿no? Un teatro que debería estar construido hace 10 años y que se está cayendo a cachos y está completamente desocupado y los vecinos deciden ocuparlo y sacarlo adelante. Pues eso era una manera de producir barrio en las asociaciones de vecinos, pero también las fiestas, ¿no? También las pequeñas maneras de trabajar por los problemas del barrio. Entonces, y esa idea de producir barrio y trabajar por el barrio está también en algunos centros sociales ocupados. Entonces, de repente nos encontramos, podríamos situar las asambleas como una nueva forma urbana de política, ¿no? Que conecta en esa genealogía que va a las asociaciones vecinales primero, a los centros sociales ocupados y ahora de repente una nueva invención o una nueva innovación que son las asambleas. Y después también conecta en la práctica porque hay mucha gente que viene de las asociaciones vecinales que se ha incorporado al 15M y desde luego de los centros ocupados que de repente ya no sabemos dónde comienza y acaba la ocupación dentro del 15M, como que es una práctica que ha sido incorporada, ¿no? Entonces los límites están difusos. Y entonces en todas ellas hay una cierta reclamación de eso que algunos han llamado como el derecho a la ciudad, ¿no? El reclamar una cierta forma de
de habitar la ciudad en todas sus dimensiones, es decir, el espacio público, el despliegue de las infraestructuras básicas que la ciudad necesita, una forma también de entender la cultura y la producción de la cultura, o incluso qué es cultura en la ciudad, ¿no? Y una forma de entender también cómo se gestiona lo público. Un ejemplo es la tabacalera, ¿no? Entonces, yo creo que hay... O sea, sí, se puede entender la asamblea como una propuesta muy particular de el derecho a la ciudad. Bien. Vamos a hablar de asambleas de barrio. Y lo primero que te pediría es si nos puedes explicar cómo es una asamblea de barrio, qué es lo que pasa allí, pero hazlo por favor de una forma como muy básica para que alguien de una zona rural de España, por ejemplo, que nunca haya visto una imagen, nunca haya participado en una, que sí sabe lo que es una asamblea, pero que nunca ha visto ninguna imagen o no... ¿Qué es lo que es una asamblea de barrio, de estas de que hemos visto en Madrid? ¿Cómo funcionan? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes van? Hmm. Una asamblea de barrio como la de Lavapiés, por ejemplo, que es un barrio céntrico de Madrid, con un alto índice de población migrante, bueno, con una estructura urbana muy particular, calles pequeñas, pocos parques, plazas duras. ¿Cómo funciona la asamblea de este barrio, ¿no? de Lavapiés, que puede, bueno, que ha tenido un número muy variable desde finales de mayo hasta ahora, que durante muchos meses 30 personas reuniéndonos, ahora somos un poco menos porque hace mucho frío. Bueno, ¿cómo funciona? Pues nos reunimos una vez a la semana. Durante el buen tiempo nos hemos reunido siempre en los espacios públicos, hemos alternado el parque del casino con la plaza de Cabestreros. Entonces esto ha sido muy importante y ha suscitado debates generales intensos sobre la importancia que tiene que nos reunamos en el espacio público, porque es una manera de mantener cierta forma de apertura, que sea fácil integrarse en la asamblea, ¿no? Que cualquiera que pase por allí se pueda aproximar, quedarse, escuchar e incluso participar si lo cree conveniente, que es quizá uno de los elementos que ha fascinado mucho y que a mí me fascinó desde el principio en Sol. Nos reunimos una vez a la semana en espacios públicos a ser posible. Previamente se ha preparado un orden del día en el que se establecen los temas que se van a discutir. Entonces cada comisión cuenta y cada grupo de trabajo cuenta cómo le ha ido la semana, lo que ha hecho y lo que piensa hacer la próxima semana. Ahora mismo en Lavapiés funcionan sobre todo un grupo de trabajo sobre vivienda, que trabaja mucho sobre los desahucios y principalmente sobre los desahucios, un grupo de trabajo de migración que está muy preocupado por el hostigamiento sistemático de la policía a los migrantes en el barrio, en los espacios públicos, y otro dedicado a la educación. Y después hay varias comisiones que lo que hacen es de alguna manera servir de infraestructura para la asamblea. Una comisión de comunicación que publica las actas, una de dinamización de asamblea, que es la que cuida el funcionamiento de la asamblea, y se me olvida alguna, y no me lo perdonarán, pero bueno. Hay un orden del día, entonces cada comisión cuenta cómo le ha ido, y después de estas informaciones en las que, bueno, es como el encuentro con un colega donde te pones al día, pues intentan discutir asuntos sustantivos, ¿no? Y se discuten en ocasiones comunicados, en otras ocasiones se discuten acciones que se quieren hacer. Después hay también un turno en general para propuestas que vienen de otras asambleas, en particular de la APM, la Asamblea Popular de Madrid, y después un turno de barrio. Entonces es como una asamblea una vez a la semana, en espacios públicos a ser posible, y un espacio de encuentro y diálogo. Claro, lo curioso es que todo eso en realidad es solo el efecto de un montón de trabajo que hay en la semana previa, donde en los distintos grupos y las comisiones que se han ido reuniendo en otros lugares, es muy bonito pensar cómo de repente, cuando ha hecho buen tiempo, el barrio estaba salpicado de reuniones de 5, 10, 15 personas en las plazas que iban preparando poco a poco la asamblea semanal, ¿no? Entonces de repente nos reunimos en un solo lugar, todo ese trabajo que ha ocurrido en distintos momentos, en distintos lugares del barrio, y con la participación de distintas personas. Y así funciona
así funciona así funciona la Asamblea de Lavapiés, que es una forma muy similar a cómo funcionan otras asambleas, ¿no? Y una de las cosas que a nosotros nos fascinó inicialmente era la metodología asamblearia, que fue todo un logro y toda una innovación de la acampada, ¿no? Porque al cabo de una semana se habían publicado ya la acampada comienza el 15, el día 28 de mayo se celebran las primeras asambleas en todos los barrios y el 21, si no me equivoco, en torno a esa fecha, en menos de una semana, ya había varios manuales que la acampada había publicado, que venían de la Comisión de Extensión a Barrios y de la Comisión de Dinamización de Asambleas de Sol. Entonces hay toda una... Asambleas se han hecho desde hace no años, sino siglos. Entonces se han hecho siempre, pero asambleas en el espacio público no son tan habituales. Y lo singular quizá es que hay toda una propuesta metodológica, de una metodología de la asamblea que sale de la acampada y que sí es muy particular y que hace que estas asambleas sean distintas en muchas ocasiones de otra, o que su metodología sea diferente, ¿no? Donde se insiste sistemáticamente, primero porque se proponen hacerlas en el espacio público, como una forma de apertura, y aquí volvemos otra vez al software libre, al software abierto, a la cultura libre, ¿no? A esa idea de apertura que de repente se traduce de esa manera, que no es la única fuente, pero bueno, una asamblea abierta que se hace más en el espacio público. En el espacio público donde la mayor parte de nosotros somos en general desconocidos, que tenemos eso que algunos han llamado como una... ¿cómo es? Indiferencia... Bueno, se me olvidó. Pero vamos, básicamente que nos mostramos indiferentes uno a otro. Una indiferencia cortés, es decir, no interpelamos al otro porque el otro está a su aire y no queremos que nadie nos interpele, ¿no? Es básicamente lo que gobierna el espacio público. Pero de repente nos encontramos con unas asambleas donde multitud de extraños crean un espacio en el que el extraño puede ser interpelado. Entonces yo no te conozco a ti, pero estamos de repente en el espacio público, en un lugar donde hemos establecido que por derecho podemos interpelarnos. Y tú puedes decir lo que piensas y yo además puedo contraargumentarte. Y tenemos el derecho a hablarnos y a dirigirnos la palabra, ¿no? Y eso es una invención de estas asambleas. Eso, el cuidado por el espacio. Es muy interesante ver cómo en Sol, antes de comenzar, que es más claro que en otras asambleas, pero antes de comenzar pues se crean unos pasillos con cinta aislante para que se pueda ir al centro a participar, ¿no? Se habilita también una zona donde tienen que estar situados pues el moderador, a otro lado el equipo de facilitación, a otro lado quien toma las actas. Entonces hay toda una idea de cómo tiene que estar ordenado el espacio, ¿no? Para que la asamblea funcione y para que la asamblea pueda fluir, ¿no? Y después todo un cuidado de las personas, porque yo recuerdo perfectamente en verano cuando alguien se acercaba con aspersores para echar agua a la gente, ¿no? O como también he visto como determinadas personas llevan silla, no para sentarse ellos, sino para que se sienten quien lo necesita. O llevan agua para que, sobre todo en verano, ¿no? Para que quien pueda beber. Ahora en invierno, ¿qué hacemos? Pues llevamos café a la asamblea, llevamos pastas, y cuando hacemos reuniones por las tardes, pues llevamos vino, llevamos para merendar. Entonces estamos hablando de la Asamblea de Lavapiés y hay toda una metodología que ayuda a gobernar el espacio y el encuentro, que es muy difícil que 50, 20, 100 personas nos pongamos de acuerdo, seamos capaces de escuchar al otro. Y eso es toda una invención del 15M, no una invención de la Asamblea, sino una forma de reinventar la ciudad, reinventar el espacio público de la ciudad. Ahora te voy a hacer una pregunta que me han hecho a mí estas navidades y que no sé ni lo que contesté ahora, pero es la siguiente. ¿Las asambleas estas para qué sirven? Para ayudarnos a vivir mejor. O sea, no para lograr unos objetivos que
que nos ayudan a vivir mejor, sino que las asambleas nos hacen vivir mejor. Y tú lo has dicho al principio. Yo ahora conozco a todos mis vecinos. Yo era un extraño y ahora de repente no lo soy. Entonces, y esa es una dimensión política genuina. O sea, no es una cuestión, esto es una cuestión social, es una cuestión política, porque mm, convertir al extraño en un afín o en alguien próximo es transformar el mundo, que es al fin y al cabo a lo que se dedica la política. Y las asambleas transforman el barrio y la relación con el barrio que tienen sus participantes. Entonces las asambleas, hay quienes participan en ellos, les ayudan a vivir mejor. Y pugnan porque quienes no participan en ellos en muchas ocasiones vivan mejor también. Es lo que ocurre con las preocupaciones por los desahucios, que en muchas ocasiones quienes son desahuciados no son quienes participan en la asamblea, pero a la asamblea le preocupa eso porque son vecinos, porque son uno más, porque son un igual a quienes están en la asamblea. Y lo mismo ocurre con la preocupación, y vuelvo a Lavapiés, por el espacio público y los migrantes, como si fueran personas que no tienen derecho a habitar el espacio público como cualquier otro porque no tienen carta de ciudadanía, pero son vecinos, que es lo que se reclama en muchas ocasiones. No serán ciudadanos porque el Estado no les reconoce como tales, pero nosotros sí les reconocemos como vecinos. Y ahí hay toda una propuesta, ¿no? de repensarnos, quizás no como ciudadanos, sino como vecinos. Porque es igual que yo en el barrio, en este pequeño territorio que habitamos. Porque compra los mismos sitios que yo, porque pasea las mismas calles que yo, y tiene el mismo derecho que yo a estar aquí. Entonces yo creo que las asambleas nos ayudan ya en la práctica, a quienes participan en ellos y a muchos que no, a, a vivir mejor, y nos ayudan a imaginar cómo podría ser que viviéramos mejor, que viviéramos en una ciudad distinta. Yo en el barrio menos, pero en Sol estuve muchas asambleas muy largas, muchos días seguidos, y asistí a algunas intervenciones que fueron muy curiosas, muy emocionantes. Yo te pediría que, ¿por qué no me cuentas una intervención de la Asamblea de Lavapiés de alguien que te pareciera especialmente algo, especialmente importante, especialmente emotiva? Y además te voy a pedir como que nos la noveles un poco, o sea, cuéntanos qué es lo que viste, qué es lo que sentiste, qué es lo que te pareció. Mm. Mira, que los académicos también tenéis un corazoncito dentro, hombre. Sí, sí. Sí. Una intervención especialmente relevante. Bueno, hubo una muy interesante que lo hicieron personas que no suelen participar mucho. Que fue en la primera chiqui asamblea que se hizo en la Asamblea de Lavapiés. Porque que es que es nuevamente un gesto de búsqueda de apertura, ¿no? Es decir, y de búsqueda de inclusividad. ¿Qué ocurre con los padres y las madres que no pueden venir porque el sábado por la mañana pues, se tienen que ocupar de sus hijos y no pueden tener al niño o a la niña, depende de la edad, 3 horas sentado en la asamblea? Entonces, inspirándose en otras asambleas para niños que ya hay en Malasaña, por ejemplo, pues en Lavapiés se intentaron varias chiqui asambleas. Y entonces en la primera de ellas pues se celebró la asamblea y después de manera paralela varios participantes en la asamblea, varias participantes, porque casi todas eran mujeres, se ocuparon de los niños y las niñas, ¿no? Y celebraron su propia asamblea. No tan larga, pero bueno, celebraron su asamblea y estuvieron después jugando. Y al final de la asamblea vinieron y trajeron las propuestas que habían pensado y que habían elaborado, ¿no? Propuestas y las leyeron y, bueno, se consensuaron porque casi todo el mundo estaba de acuerdo con ellas. Y pues propuestas como no querían colillas en las calles y que la gente no tirara las colillas, o que no hubiera tantas cacas de perro, o que hubiera más parques con más flores. Bueno, yo creo que era un gesto muy bonito, o sea, un gesto nuevamente de apertura y
y de dar voz política a quienes ignoramos siempre como personas políticas, ¿no? Que en este caso eran los niños. No era la más significativa por lo que se decía, pero en ocasiones lo relevante no es lo que se dice, sino quién lo dice o en qué condiciones. Y yo creo que esta era una forma muy bonita de qué tipo de política hay detrás del 15M, ¿no? Y detrás de las asambleas, que es de repente convertir en el sujeto político, el actor político a unos niños, que tienen tanto derecho a participar en la política como nosotros, aunque no tengan 18 años. Muy bien, perfecto. Vamos a ir acabando, si te parece, vamos a salir otra vez Vamos a salir de las asambleas a la visión de conjunto de todo el 15M. Desde el día 15 de mayo o en el ámbito de estas movilizaciones, ¿a ti qué te parece que es lo más importante que ha pasado? Lo más importante que ha pasado. Pues no sé, hay muchas cosas importantes, ¿no? Y creo que o sea, creo que sistemática, que hay unos giros radicales o unos puntos de inflexión sistemáticos. No es una función, como dirían los matemáticos, continua, sino que está llena de puntos de inflexión donde de repente nadie esperaba que de la manifestación hubiera acampada. Nadie podía imaginar que de la acampada se saltaría a los barrios. Nadie podía imaginar que de los barrios en Madrid se saltaría a todas las ciudades. Nadie podía imaginar que se extendería a otros lugares que buscaran inspiración, ¿no? En Madrid y en España y en el 15M, como en Egipto también, o en el resto de países árabes donde se han producido explosiones similares, ¿no? Y ninguno de nosotros podemos imaginar qué es lo que viene ahora. Hay una queja sistemática y nos quejamos de la falta de cómo las energías van mermando, ¿no? De cómo se pierde gente en la asamblea. Pero por otro lado no paran de crecer nuevas iniciativas que incorporan a otras gentes, que incorporan a otras instituciones o a otras asociaciones, ¿no? Se diluye quizá la marca 15M, pero se mantiene la asamblea. Entonces, o sea, yo nombraría todas esas cosas como aspectos muy relevantes, pero sobre todo nombraría como relevante el hecho de que en mi barrio, en Lavapiés, hay 30, 40, 50 personas que nos seguimos reuniendo cada día, pues porque nos gustaría que la política fuera diferente, que el barrio fuera distinto y yo creo que esa reunión sigue siendo un milagro. O sea, sigue siendo un milagro que unos desconocidos nos juntemos, ¿no? A intentar que las cosas vayan un poco mejor. No las nuestras, porque hay mucha gente que podría ocuparse mucho más de su situación precaria que de la de los otros. Pero bueno, es capaz de pensar que intentar que la vida de los otros sea mejor es una manera de mejorar la propia, ¿no? Y en cualquier caso, a mí me sigue pareciendo un milagro esas reuniones que se siguen produciendo, a pesar de que pasemos frío, de que nos desesperemos, de que no lo veamos claro. Yo creo que eso o sea, sí, es increíble y es absolutamente relevante. Y bueno, de lo que se trata es de seguir relatándolo, ¿no? O sea, de participar en ello y de relatar qué es lo que estáis haciendo vosotros y qué es lo que yo también intento hacer con mi trabajo, ¿no? Es decir, hay una parte que tenemos que documentar y que guardar todo esto que está ocurriendo para seguir, como una forma de evitar el presente, pero también de recordarlo en el futuro. Así que, gran proyecto el vuestro. Bueno, aquí estamos humildemente también intentando efectivamente fijar todo lo que ha pasado, ¿no? Y sobre todo tomándonos el tiempo, ¿no? Que sabemos que en este tipo de medios audiovisuales siempre es todo muy rápido, muy concreto y tal, pero como ahora tenemos internet y como es gratis subir muchas horas de vídeo, pues lo que estamos intentando hacer, ¿no? Teniendo esas conversaciones, van a internet y ahí están. Entonces, bueno, sí, compartimos esas ganas de fijar lo que pasa o de guardar una foto de este momento. Nos comentaba Patricia sobre si en el barrio de Lavapiés y en el ámbito de la asamblea ha surgido algún nuevo tipo de
medio de comunicación de barrio próximo o alguna nueva forma de comunicación? ¿O qué es lo que está pasando en ese contacto con los vecinos? Mm. No, o sea, no lo hay actualmente un medio de comunicación como tal. La Comisión de Comunicación se lleva la comunicación de la Asamblea, pero sí que hay una idea que se comentaba, lo comentábamos recientemente, de montar pues por un lado una especie de agenda con las actividades culturales, por decirlo así, alternativas que hay en el barrio, y por otro también montar una especie de boletín semanal donde se dé cuenta pues de las acciones y de las propuestas que hay de la Asamblea, ¿no? Pero bueno, después sí que hay esta forma de comunicación, porque a veces nos vamos pensando en lo novedoso. Lo que sí hay es un empapelamiento sistemático todas las semanas del barrio, ¿no? Con los anuncios de la asamblea o con los anuncios de las iniciativas, que es una forma muy tradicional y muy clásica de comunicación, pero vamos, muy, no sé cómo de efectiva, pero desde luego que sí que se pone en práctica todas las semanas. Muy bien. Pues nosotros por nuestra parte estamos. Si hay algo que tú quieres agregar o te parece importante o quieres reformular, pues es tu Mm, momento. Pues nada, dar sobre todo las gracias a... o sea, siempre es problemático tomar la palabra, ¿no? Porque cualquier otro de mis compañeros podría haber tomado la palabra y, bueno, pues yo solo puedo dar las gracias pues a toda la gente de la que aprendo y con la que comparto la cotidianidad de estos últimos meses. Y bueno, y a vosotros por invitarme. No, muchas gracias a ti. Y una de las razones por la que estás aquí, aparte de tu ámbito de estudio y tal, y que conocemos gente común y tal, es que nos hemos visto mucho en la calle. O sea que en los últimos 6 meses no nos conocíamos y nos hemos ido viendo regularmente. Así que nada, muchas gracias a ti y bueno, gracias por compartir esto con nosotros. Gracias. Manera el 15M y sobre todo las asambleas imaginan lo urbano, imaginan la ciudad y elaboran formas particulares de practicar la ciudad, ¿no? E incluso hacen unas propuestas políticas muy particulares que están en muchas ocasiones vinculadas a lo urbano y a la ciudad. Vale, después nos cuentas sobre eso. La primera pregunta es como la gran pregunta que estamos haciendo en esta serie de conversaciones. El 15M, ¿qué es lo que es? ¿El 15M qué es lo que es? El 15. Pues no sé, supongo que lo bueno del 15M es que bueno, cada uno puede hacer un relato muy distinto. En mi caso yo intento hacer, bueno, regreso a lo que acabo de decir, un relato del 15M a través de la ciudad. O sea, como la asamblea de Lavapiés, las asambleas en general y la asamblea de Lavapiés en particular, pues propone una forma de vivir la ciudad, ¿no? De practicar la ciudad. Así que, ¿qué es el 15M? Pues es, desde esta perspectiva, una manera de practicar la ciudad, una manera de... Bueno, pues Adolfo, muchas gracias por venir a hablar con nosotros. La primera cuestión sería, por favor, si puedes brevemente presentarte quién eres y qué es lo que haces. Pues soy Adolfo Estalella, trabajo como antropólogo, actualmente estoy vinculado, bueno, trabajo para el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y pues me dedico básicamente a la investigación desde hace 8 años. Previamente he estado trabajando en Barcelona, donde realicé mi tesis hace un par de años y ahora pues he regresado a Madrid, que es donde siempre he vivido. De futuro sobre la transformación de la política, de los medios de comunicación, de la ciencia. Entonces, claro, ella de alguna manera asoció algunas de las cosas que estaban ocurriendo en la acampada, ¿no? Y
muy vinculada a la movilización de Internet con esta idea de las esperanzas tecnológicas. No participé en la acampada. Después, cuando llegué, regresé a Madrid al cabo de una semana y empecé a conocer la acampada. De repente empezó a fascinarme lo que estaba ocurriendo allí. Y después sí acabé involucrándome más tarde directamente en la asamblea, que curiosamente sí que encontré a algunos de los compañeros y colegas de la asamblea que les ocurrió lo mismo. La acampada les parecía muy complejo integrarse, pero después sí que se integraron de lleno en la asamblea. Y me parecía importante, o sea, me parecía, o más bien nos parecía, que era demasiado importante y relevante lo que estaba ocurriendo para no tratar de, de aproximarnos a ello y elaborar un relato, ¿no? Uno más de los muchos que se han elaborado, pero desde luego merecía la pena intentar elaborar de plantear un cierto derecho a la ciudad, una manera de que algunos se legitimen como un sujeto político que tiene derecho a una cierta ciudad y que la pone en práctica, por otro lado. Ujú. ¿Tú has participado en las acampadas, las movilizaciones de cierta forma o simplemente has observado o has mezclado o cómo? Bueno, no participé en la acampada, de hecho, cuando se produjo la acampada, el 15M yo estaba en Barcelona, bueno, no estaba en Barcelona, estaba a punto de salir para Barcelona porque defendía justo mi tesis. Y cuando estaba allí había una amiga que me llamó desde Madrid y me decía, no te puedes imaginar lo que está ocurriendo aquí. Ella conocía lo que había escrito sobre mi tesis y le recordaba sistemáticamente a ello, porque bueno, yo abordaba el tema de las esperanzas tecnológicas, como las tecnologías digitales se han convertido en determinados contextos, en particular en el de los bloggers durante algunos años, en una herramienta que generaba todas unas expectativas. Y antes de esto, pues bueno, he trabajado como periodista, escribiendo sobre todo en temas de tecnología y derechos de propiedad intelectual y demás. Pero bueno, en un determinado momento di el salto a la antropología. ¿Cuáles son Y tus líneas de investigación? ¿En qué estás trabajando? pues me interesa mucho, durante los últimos años me interesa mucho todo el tema de la cibercultura, las tecnologías digitales. Me interesa mucho también la ética de la investigación. Y actualmente, y muy vinculado al 15M, pues los estudios urbanos, la antropología urbana, ¿no? Y sigo manteniendo un pie en, eh, en el interés por la cibercultura, por las transformaciones que las tecnologías digitales están introduciendo en nuestra sociedad. Muy bien. Y estás también haciendo una etnografía de la Asamblea de Lavapiés, tengo entendido, ¿no? Sí, exacto. Actualmente, en colaboración con otro antropólogo del CSIC, con Alberto Corsín, estamos haciendo un trabajo con la Asamblea de Lavapiés, intentando pensar en la relación del 15M con lo urbano. Es decir, de qué